y profundo. Le decía a Maxi recién que, volviendo a lo que hablábamos de Trump, Sí. que quizás el velo que no les permite ver a ellos es por falta quizás de sabiduría de Kabbalah, que para mí es un punto importante para poder discernir todo eso. De acuerdo. Aprendí el otro día, Darío, que nuestros Hazal decían que aprender la Torá sin Sod es un perdido del tiempo. Claro, Es como uno no ha aprendido. Así que el punto de la vendría Kabbalah. siendo, desde mi punto de vista, pienso yo que la ¿Sí? Kabbalah vendría siendo como el alma de la Torá. Digamos, lo profundo, lo secreto, eso sería, Exacto. para mi punto de vista. Por eso creo que es importante estudiarla también, porque si no nos quedamos con lo literal, y lo literal siempre se presta para confusiones. Exacto. Cada uno quiere interpretarlo según su manera. Claro, exactamente. De acuerdo. Muy importante eso. Y bueno, Sefer Yetzirah es un libro que a mí me emocionó muchísimo. Lo estudio y vuelvo al principio y lo estudio de nuevo. Y llego a un punto y vuelvo también otra vez al principio porque quiero saber los detalles. No quiero solamente leer palabras, quiero que las palabras construyen un árbol o un edificio por dentro de mí, que la Torah, que lo interpretamos como un árbol de vida, que sea realmente una construcción, un edificio que vive por dentro de uno. Y de hecho, adoptar ese enfoque me ha ayudado a quitarme de unas tendencias pecaminosas que tenía. Sí, serían hábitos, pensamientos, tendencias. Hoy en día camino en la calle, veo algo y pienso, el hombre viejo hubiera comentado alguna cosa o pensado en otra, pero el nuevo ser dice, no has visto nada, quitarlo de tu mente. Y eso no sería posible sin el estudio, sin tomar el tiempo para dejar crecer ese árbol que es la Torah por dentro de uno, ese edificio. Entonces, Sefer Yetzirah es volver a la raíz de todo lo que existe. Voy a estar manejando dos páginas, una Microsoft Word y también el libro, porque tengo que escribir algunas cosas también. Ok. La introducción pueden leer en su propio tiempo. Su tiempo libre, voy a postar el libro en la plataforma. Entonces, comienza el libro del rabino Kaplan cuando nos explica de manera cabalística la raíz de todo, los orígenes de todo. Hazal decía que con 32 senderos de sabiduría grabó ya el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios viviente, Rey del universo, el Shaddai, clemente y misericordioso, elevado y exaltado, que mora en la eternidad, cuyo nombre es santo. Él es sublime y santo, y creyó su universo con 3 libros, que son Serafim, libros, plural, contexto, Sefer, número, Sefar, y con comunicación, Sipur. Mejor dicho, con metaber, con el hablar, o por hablar. Ok, esto ya revela mucha cosa. En nuestra tradición israelí, no judía, cuando escuchamos el nombre de Hashem en cualquier momento, decimos Baruch Hu Ushemo, que significa bendito sea y su nombre.
Baruchu Ushemo. Entre los judíos sefardíes y askenazí no lo he escuchado, pero la tradición restante que he recibido de parte de las tribus del norte es siempre decir Baruchu, Baruch Shemo cuando escuchamos el nombre altísimo siendo mencionado. Entonces, el mundo fue creado a través de 32 caminos de sabiduría. ¿Qué significa esto? Ahora necesito mi Word. ¿Dónde está mi Word? Aquí está. La gematria o la numerología y abre el espacio de estudio para más descubrimiento y nos permita hacer preguntas más profundas también. Entonces, Lev, 32 caminos o senderos. Entonces, naturalmente queremos saber qué significa ese 32. 2 sabemos es la letra Beit. Su valor numérico es 2 y Lev o Lamed es 30 y las dos letras forman la palabra Lev, que es un corazón. Entonces, esto es Lev. Los salmos, justo, el rey David dice que tenemos que alabar a Hashem con todo corazón y amarlo con todo corazón. Moshe Rabbeinu nos enseñó que no le tratemos a Hashem como tratamos nosotros a nuestros amigos. Pretender ser amistoso hacia Hashem porque queremos las bendiciones que Él nos otorga y después nos volvemos a nuestros ídolos, sino con todo corazón, con Lev, tenemos que amar a Hashem. Entonces, el Hashem creó al mundo con su corazón para conectarnos y la naturaleza con nuestros corazones, pero también con su corazón. Todo lo que hace es de amor, es decir, todo lo que hace el Hashem es de amor. En la iglesia, cuando era niño, nos enseñaban que el Hashem creó al mundo porque estaba solo, se sentía solo y quería amigos y compañeros, una familia, bla, 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 pero no, lo hizo por amor, porque no puedes tener tanto amor y perfección como un ser espiritual y no multiplicar ese amor y interpretarla de una o alguna forma. Entonces el Hashem quiso interpretar el amor que tenía en forma de la creación. Así que 32 es gematria para el corazón, Lev. Y después el libro dice que, o menciona sus títulos. Dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios viviente, el Rey del universo, el Shaddai, clemente, misericordioso, etc. Entonces esto introduce, sí. No, quería hacer una consulta. ¿Ese 32 es literal o ahí ya empieza el secreto en el número directamente? Es literal porque las letras son literales también y la creación es literal. Bien, bien, bien. Sí. Afirma Hazal que todo lo que está escrito en Génesis, todo fue de manera literal, como lo que tiene que ver con la creación, es todo literal. Ok. Esto puedes encontrar, creo, en Génesis Rabbah. Si lees a Génesis Rabbah, vas a encontrar las palabras y la afirmación de Hazal. Así que, nombre y características. ¿Características o características? Ahora me perdí en mis idiomas. Característica, con R, E. Con una sola R, claro. Características. ¿Con A o E?
Con A. Carac, con C-A-R-A-C, claro. Ok. Igual entendimos. Bueno, Se entiende, se cuéntale a entiende. Darío que en un solo día estoy en varios mundos. Así que si me se escapa una palabra inglesa para llenar algún espacio en mi hablar, perdónenme. Es que manejo 4 mundos todos los días. Y nombres y características del Hashem. El Hashem creó el mundo con 22 letras del alfabeto hebraico y el mundo fue creado con 10 palabras. Ah, bien, Entonces, bien. Entonces esa era la pregunta que había hecho y ahí ya, ahí sentí que se ya, respondió. ok, se está combinando la cosa en en tu mente. Sí, sí. Ahora sí. Buenísimo. Entonces, las 10 palabras son frases, claro, de creación y son paralelos a otros 10 Hadibrot, que son los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos ahora sabemos que exponen el carácter del Hashem al resto del mundo, incluso el mundo no judío. Así que todo lo que hay en el universo viene de la suma de las 23 letras y con las 10 palabras o frases que fueron formadas usando las letras hebraicas. Dice la tradición judía que el Hashem miró en la Torah antes de crear al mundo y al entender y ver cada cada letra, creó o expuso la característica de cada letra en un hecho creativo, creando tanto el universo como el mundo en que conocemos nosotros. Ok, Tengo una volvemos al pregunta. libro. Sí, señor. ¿El número 10 tiene que ver también con la Sefirot del árbol de la vida? Exactamente, exactamente. Y estamos yendo a eso porque en el libro aquí te muestro. Sí, yo vi unos lindos dibujitos. Estaban las Sefirot ahí. Sí, 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 sí. Em, y que vayan leyendo el libro. Esto es solamente para reforzar lo que uno estudia en su rincón. Y la Torah estudiado en comunidad trae más bendición. Así que después de los 32 senderos, menciona el libro que el Señor es Dios de Israel, un Dios viviente, Rey del universo, el Shaddai. Ahora, vienen sus características, es clemente, misericordioso, elevado. Ahora toca o se va formando la Sefirá o los Sefirot. Y la Sefirá tiene por dentro igual cantidad. Se cortó un poco, no sé si Ok, no te ok, sí, quedó sí, en que la Kabbalah nos enseña, ahí quedaste, ok. y se me cortó y no escuché. Ah, bueno, perdón. Entonces, la Kabbalah nos enseña que Bien, en los Sefirot hay las características del Hashem. Hay ok. Hod, hay Yesod, hay Gesed, hay etcétera. En cada característica que forma, en cada sefira, por dentro hay 10 sefirot. Así que los sefirot se van multiplicándose a 10 en cada sefira. ¿Ok? Ok, Si abrimos una sefira, encontramos 10 sefirot. Abrimos otra sefira de Jochma, descubrimos otros 10 sefirot. Y cada
sefirot que existe por dentro de cada sefira es un mundo aparte. Es por eso cuando miramos en los cielos con un telescopio veamos miles, si no millones de galaxias, porque hay un mundo dentro de otro mundo, dentro de otro mundo. El diseño se va repitiéndose, porque tiene el mismo diseñador. Cuando era cristiano, pensaba que las personas que abrazaron a los árboles y decían que los árboles tenían almas y que son una parte de Dios, pensaba que estaban loquitos. Pero ahora veo que sí, es así. Cada cosa viviente, aún una roca, aún una piedra, tiene alma. Eso hizo explotar mi mente. Fue como, wow, qué tonto que era antes. Ahora estoy aprendiendo sabiduría. Entonces, sí, señor, para responder a su pregunta, exactamente estas características del Hashem toca la formación de los Sefirot. Y dice acá, y creyó su universo con 3 libros, Sefarim, que es el texto Sefer, que significa las 22 letras, con número, la gematria, con Sipur, Medaber. Somos un ser Medaber. Así que el Hashem también es un ser Medaber, que significa que habla. Con articulaciones fueron creadas, por ejemplo, las bestias que poblan la tierra, los diferentes peces y criaturas que hay en el mar. Sefer, Sefar, Sipur, los 3 libros de la creación. Otra vez estamos con la gematria 3. ¿Cuál es la tercera letra del alfabeto? Aleph. Bet, Dalet, No, no. Dalet Gimel, es la cuarta. Gimel creo que es, ¿no? Gimel. Sí, Vale. exacto. Gimel. Y Gimel está construido por 3 letras. Y en realidad es la misma letra en 3 partes. ¿Pueden adivinar qué letra es? La letra Yud, La letra Yud. La gematria de Aleph es 111. 1, 1, 1. La unidad perfecta divina de la Shem. Entonces, estos 3 libros expresan lo que es Adonai Echad. Es una unidad perfecta y pura. Entonces, el universo lo creó no solamente en su pureza, pero en su unidad absoluta. ¿Qué significa Echad? Significa que todas estas características y atributos del Hashem están todos unidos en él. El cristianismo nos hicieron pensar que Dios es 3, que Dios se divide en 3 partes de sí mismo. Idolatría, claro, porque el judaísmo y la Kabbalah nos están enseñando ahora que no es la división del Hashem, son los atributos del Hashem que son varias y sus nombres son varios, pero encuentran Echad en la letra Aleph, encuentran Echad ahora en la letra Gimel, de las 3 Yod. ¿Cuál es el valor y gematria de Yod? ¿Sabéis? 10. Ah, y el mundo fue creado en ¿cuántas palabras? 10. Exacto. Y la vértebra de la Torah es ¿qué cosa? El pilar, la columna de la Torah, los 10 mandamientos. es mandamiento. Exacto. Entonces la creación ahora nos está revelando que tanto la Torah como los 10 mandamientos existían
aún antes de la creación. Nosotros seres humanos somos tarde en experimentar la Torá y descubrirla. En otros mundos quizás saben ya de la Torá, porque hemos descubierto hasta ahora que en los sefirot, cada sefira tiene un sefirot propio y entre los sefirot hay mundos diferentes. Así que no somos los únicos creados o no somos la única creación en este universo, pero todo fue creado teniendo la Torah en mente. El Hashem miró, dicen los rabinos, en la Torah, en la magia, entre comillas, de las letras y expresó la característica de las letras para crear. Y las 22 letras son atributos del Hashem. Cada letra cuenta algo sobre Hashem. Aleph. Hashem es el que tiene cargo en este mundo. Él es el sobre todo. Beit, Hashem es nuestra casa. Beit Hamikdash. Tú nunca te sentirás en casa en ninguna parte del mundo apenas que el Hashem esté contigo. Gimel, como Gamal, un camello. ¿Quién lleva nuestras cargas en esta vida, nuestras dificultades? El Hashem es el Gimel, el enviado. Dalet es la puerta para todo, tanto para acceder Parnasar, que es ganancia, el sustento, como entrar en mundos espirituales. Hashem es la puerta, hasta llegar a Tav, que es un pórtico grande que usaremos para entrar a la nueva Jerusalén o a la Jerusalén restaurada. Así que todas las letras nos cuentan algo sobre el Hashem. Hashem usó su propia imagen para crear al mundo. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Un aporte? Estoy así. Sí, yo también. Te digo que cada vez que lo enseño, lo aprendo, yo vuelvo a ser el estudiante de nuevo. Así que es una bendición para mí también aprender algo. Tal como se explica con 32, a la siguiente estrofa, 32 senderos se manifiestan como los 10 dígitos de las 23 letras, etc. Ok, aquí yo hice algunos notes para mí, para que no repita o no, para que no lea frase por frase y luego nos aburrimos todos. Así que, creó al mundo, sí, sí. Ok, Igual te digo que acá no te aburrí, no se puede aburrir uno. ahora nos vamos al Sefirot, exacto. Antes de ir al Sefirot, lo siguiente explica que los nombres que conocemos de la Hashem vienen de esas vías de sabiduría y tienen base en el Sefirot. Pero esto para ustedes leer en cualquier momento. Lo que voy a compartir ahora es el nombre. ¿O por qué el nombre Elohim? El nombre Elohim aparece 32 veces en la historia de la creación. Dios creó, Dios creó, Dios creó. Elohim, Elohim, 32 veces. Encima de las 10 frases que él usó para crear. Pero ¿qué hay en el nombre Elohim? Eso quiero explicar un poco. 32 veces aparece, pero ¿qué hay en el nombre Elohim? Lo vamos a escribir aquí. Mi máquina anda lento porque creo que está caliente, porque lo uso mucho, la uso muchísimo, pero por eso la compré. Así que tenemos aquí Elohim. Así que, ¿qué hay en el nombre Elohim? El nombre Elohim
tiene Aleph, claro, y tiene Lamed, tiene Yud, que es importantísimo, tiene Hey, tiene Mem. Interesante. Si lo expresamos, si queremos expresarlos verbalmente, es que Dios es el jefe de todos los jefes, ¿verdad? ¿Correcto? Y Lamed es un bastón, así que nos apoya. Yud es nuestra Torah, porque Yud vale 10 y Hey vale 5. Hey es una ventanilla que tiene un Yud y un Reish, o puede ser un Dalet también. Es una ventanilla. ¿Qué significa ventanilla en este sentido? Significa que cuando haya una Hey o ventanilla, habrá revelación siempre en la Torah. ¿Han visto en la Torah que a veces la Hey figura en minúscula así y normalmente es mayúscula, pero a veces en otros parshiot figura así en minúscula? Y siempre cuando veamos ese Hey en minúscula es porque la revelación va a ser grande. Tenemos que prestar atención. Así que, ¿qué hay en el título? El Elohim. Yod está aquí. Esto es Jolem. Mem significa la gestión. No, gestión no. El embarazo, ¿cómo es otra palabra? Gestación. Gestación. Gestaciones, exacto. Y también significa renacer, también crear, porque después de 40 días de lluvia renació el mundo, fue recreado. Entonces, Elohim es un título, no es el nombre del Hashem, es un título, es un cargo. El Hashem es el jardinero de su propio mundo, es el título Elohim. Es por eso que luego de haber hablado con Moisés sobre libertar a los israelitas, él introduce su nombre verdadero y dice que yo soy Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, este Elohim es el título. Por título hay trabajo, hay definición de trabajo. Ser jefe, apoyar a Israel, enseñar la Torah a Israel, cuidar a Israel como una madre cuidaría de un niño no nacido. También tiene el cargo de crear y recrear. Recrear es la macroevolución. Pero su nombre es muy interesante. Porque el bendito, su nombre 2, cuando los 7 reyes rompieron los cuencos, los 7 cuencos. Vav-Hei es femenino y Yud-Hei es masculino. ¿Y qué pasa? Estamos en exilio. Cuando venga el Mesías en el tercer templo en Jerusalén, Ein Sof, que es Yah de los ejércitos, Ein Sof va a reunir con su esposa Vav-Hei, que es la Shejinah. Así que por ahora la Shejinah está con nosotros en exilio. Está con nosotros ahora estudiando la Torah. Cuando un judío esté en un país no suyo, estudiando la Torah bajo la persecución, hay la Shejinah con él. Y la Shejinah extraña ¿a quién? A Ein Sof. Y Ein Sof la Shejinah. Y el resultado de esto es el libro de Cantares. El libro de Cantares se trata sobre Dios y su deseo para unirse con su Shejinah y el deseo de unirse también con Israel. Así que Elohim es un título, es un trabajo, el verdadero nombre es Yud-Hei Vav-Hei, pero el nombre se encuentra roto. Y somos nosotros, por estudiar la Torah como estamos haciendo ahora, hacer un tikkun del nombre del Hashem.
La razón para nuestra existencia como casa de Israel es arreglar esto, unir el nombre de la Hashem a través del estudio de la Torah y de nuestros rezos. Cuando estudiamos la Torah, Una nosotros pregunta, que... disculpe la interrupción. No, no hay Eh, problemas. Adelante. en el momento de que se logre juntar, digamos, las dos partes del nombre que está roto por el Sí. estudio de la Torah y todo, Ujú. ahí es cuando bajaría Mashiach, o no tiene nada que ver. Correctísimo. Es por eso que los rabinos siempre dicen que el estudio de la Torah trae al Mashiach, adelanta el día de la apariencia o de la venida del Mashiach. Si un judío no está estudiando la Torah, eso tarda la llegada del Mashiach. Nuestros hermanos en Tel Aviv que quieren festejar siempre y no les importa la Torah, son un problema. Son un problema porque nos hacen esperar un tiempo más prolongado para la llegada de la Hashem. Así que, Darío, lo tienes a 100%, es correcto. El estudio une al nombre, el nombre una vez unido, pasamos de Olam Haba, este mundo, a Olam Hazeh, el mundo venidero. Uy, del Olam Haba al Olam Hazeh. No, lo tengo al revés, que soy borracho, que no soy, pero del Olam Hazeh, quería decir, perdónenme, el Olam Hazeh, que es este mundo, al Olam Haba, que es el mundo venidero. Así que el estudio de la Torah y los rezos traen al Mashiach. Es la ciencia judía, es una ciencia perfecta. Otra pregunta. Ok, ahora vamos a tocar los sefirot, pero no todos. Vamos a tocar 3 sefiras. Tengo que borrar todo esto. Un segundo. Mientras borre esto, ¿alguien quiere decir algo, comentar, destacar una verdad? Yo por ahora siguiéndolo bien. Había algunas cosas que más o menos había leído. Sí, Y bueno, también con Darío cuando lo conocí, él me había contado, eh, me había enseñado algunas de las cosas, así que ahí fue como una base también para empezar a estudiar o intentar estudiar, porque después no estudié más porque sentía que era muy profundo y necesitaba más una base antes necesitaba sí, aprender a flotar antes de tirarme a nadar al mar, digamos. sí, te entiendo totalmente. Yo también cuando leí estos libros por primera vez no entendía nada, pero el entendimiento no vino por escuchar realmente, vino porque uno mantuvo un vínculo con un tzadik. Una vez que me presenté a un tzadik y le pedí que me enseñara la Torá, todo comenzó a tener sentido. E incluso ahora que no estoy con ese rabino, sigue la inspiración, que es una maravilla de la Shem. Y quizás estamos aquí porque quiero pasar la antorcha, digamos, o encender sus antorchas, no porque soy un tzadik, sino que la Torah es una llama, tiene que ser compartida. Bueno, aquí voy a colocar la sefira. A ver, Voy a buscar mi cargador antes que se me apague mi bueno, teléfono, así puedo seguir. sí, Ahí sí, sí, vengo sí. enseguida. Te esperamos. Copiar, pegar. ¿Por qué no funciona la función de pegar?
Mm, Yo el que copia. te contaba el año pasado que había empezado a leer un poco era el que creo que te lo envié, si no me equivoco, los comentarios del Zohar de Albert Goslar. Ujú, Y bueno, él desmenuzaba, ¿viste? Entonces para mí era como, estaba adaptado, digamos, ¿viste? Era fácil entender algunas cosas, sí. que en realidad lo empecé a estudiar y a leer junto con la parashá del año pasado, porque lo tenía desde antes del libro, y por ejemplo, Ujú, cuando me lo pasaron, lo vi, sí. eh, hablaba de reencarnación y un montón de cosas que yo en ese momento no estaba preparado para leer, Listo ¿viste? para, sí, preparado para descubrir, ¿no? Claro, pero bueno, algunas cosas las fui como ojeando, por así decir, leyendo por arriba, y me empezó como a hacer ruido, digamos, ¿viste? Como a llamar la atención y me empezó como a explicar cosas que yo Ujú, leía y no entendía, digamos, ¿viste? ujú. Entonces fue como una especie de introducción, por así decirlo, a justamente esto, a la cábala. Muy bien. Y como dijo Darío, es imposible llegar a saber exactamente o poseer finalmente la Torah sin Kabbalah, sin Sod. Así que enhorabuena, amigo. Sí, Ok, ahora vamos a ver brevemente los Sefirot. Y bueno, son 10 Sefirot, 10 palabras o frases que el Hashem usó para crear el mundo. Y cada Sefira representa un atributo o carácter del Hashem. Ahora, Keter es la corona. Así que Keter significa corona en hebreo y no me está respondiendo Word porque quiere que reiniciara la computadora, pero no lo voy a hacer ahora. Corona, Keter, Jochma, eh, Ta'at es conocimiento, Jochma es sabiduría, Bina es entendimiento. Y son los sefirot más importantes porque todo comienza en la cabeza, Keter. Todo comienza arriba, con lo que el Hashem tenía en su mente, su visión para la creación. Así que Keter, al principio Dios creó al mundo. Así que lo primero, la creación del mundo. Keter implica la creación, es lo que Génesis capítulo 1 dice, que Bereshit bara Elohim, literalmente, Keter, bajo el cargo de Elohim, realizó una obra de creación. Para poder acomodarse bien en estos mundos pequeños, el Hashem tuvo que achicar, digamos, entre comillas. Entonces, Ein Sof, siendo el sin fin, sin comienzo ni fin, era hecho de dos luces grandes, eh, una luz masculino y femenino, que es la Shejinah y Ein Sof. Pero Dios no tiene límite. No podemos limitarlo o colocarlo por dentro de dimensiones ni por dentro del tiempo. Así que Él tuvo que achicar a sí mismo, entre comillas, a ser Elohim para poder entrar, digamos, a cada uno o existir en cada uno de estos mundos. Las vías o elementos
La sefirá está hecho, o los sefirot están hechos por las características, pero también los elementos. Así que esto es una sefirá y esto aquí es un elemento. Hei es un elemento que nos quiere decir esa parte de la Biblia que dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios estaba flotando sobre las aguas? Es el término científico de energía potencial, que cuando haya el Espíritu de Dios, también hay el Espíritu del Mesías. Es el mismo Espíritu y Dios es creativo. Así que estando sobre las aguas, el Señor estaba contemplando la creación. Así que primera sefirá es Keter, la segunda es Jochma. La Jochma es sabiduría, la fuente de los 32 senderos. Y ahí tenemos Lev, el corazón. Así que la sabiduría tiene que venir del alma, por dentro del corazón. La mente piensa muchas cosas, sí, la mente sugiere muchas cosas, pero es el corazón que tiene que decidirse, esto no me parece bien, o sería genial. En otros momentos el corazón quiere lo suyo y la mente dice, quizás no. Y en ese momento tenemos una interacción entre sabiduría y entendimiento, Bina y Jochma. Y por eso hay esos elementos que vinculan cada Keter o cada Sefira y cada mundo. Y Dios está en todos los mundos porque está vinculado o su existencia tiene vínculos en todos los mundos que ha creado. Y Beit es el segundo elemento. Así que elemento 1, elemento 2. ¿Qué significa elemento? La materia prima que usó la Hashem para crear. Usó las 22 letras, los elementos. Tierra, fuego, agua, el viento, todo eso forma parte de estos elementos que el Hashem usó para crear al mundo. Así que por ahora vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Otro día seguiremos hablando en más profundidad sobre Geburah, etcétera, etcétera. Por ahora, Eter. Todo tiene su diseño, todo tiene su origen, todo viene de la Hashem. En la medicina sí nos enseñan la teoría de la evolución, que no es una doctrina, es una teoría para alguien que no quiere reconocer que el Señor creó el mundo. Pero esa teoría viene de otro mundo, más abajo, un mundo más oscuro. Génesis, Bereshit, viene del, ¿cómo sería? De la fuente principal, Keter, corona. A través de la sabiduría, Jochma, y el entendimiento del espacio que existe, Bina. Solamente una persona que entiende lo que hay en el universo puede crear algo que luego va a existir en ese universo. Luego esa persona tiene que tener Da'at, el conocimiento de qué estoy creando, para qué propósito y cómo juntar los elementos diferentes para crear el mundo. Entonces, hay una discusión en el cristianismo que dice que JC o Yeshu creó al mundo, es el creador. Hay un problema en eso porque Yeshu viene de Yeshua
que es salvación o rescate. Es un verbo y no un personaje. Y en la creación no hubo ningún Yeshua ni Jesús, solo Dios, solo Hashem. Hashem creó con mayor presencia intelectual que uno pueda imaginar. Keter, Elohim, el título, la descripción de su trabajo, el rey, es crear algo, un mundo en que él puede reinar luego. Así que todo viene de Keter, todo viene de Jochma, todo viene de Bina y Da'at. Es por eso cuando comamos la carne kasher, a veces los mekubalim solo comen desde, ellos comen desde la costilla para arriba hasta la cabeza y lo detrás no comen como el resto de los judíos, porque entienden que la mejor parte de cualquier ser es la extremidad, es el tronco para arriba, para la cabeza, por el hecho de que nos aporta Jochma, Binah, Da'at o Keter. Quizás el simbolismo o que realmente o cabalísticamente tiene un efecto. Mi ex rabino no comía el cerebro del animal y ni el hígado, porque no se dice que a esas dos partes no le pueden quitar la sangre totalmente, pero no sé, la Torah de Moisés dice que cocinarlos con fuego le quita la sangre y lo hace hacer kasher, pero no voy a discutir con un mekubal tampoco. Así que hay que satisfacer primero la parte de arriba, que es espiritual e intelectual. Cuando nos levantamos por la mañana, en lugar de desayunar, es algo de valor, es meterse en estudio de la Torah, alimentar la mente y el corazón. Después, pretender alimentar el resto del cuerpo por la tarde y dar al cuerpo lo que necesita, para que siempre nos mantengamos en esa esfera de Keter. Estar cerca de Elohim, acercarnos a Dios, significa eso, llenar la cabeza y la mente con Elohim, con Bina, con Jochma, con Da'at. Y eso consta en el estudio de la Torah. Como dije antes, esto es solamente una introducción, no es un estudio profundo de Sefirot. ¿Alguien quiere aportarle algo a lo que hemos hablado hasta ahora? Yo se me venía a la mente recién, volviendo al punto anterior que hablábamos, Sí. el tema del velo en algunos hermanos judíos. Sí. Porque claramente ellos tienen un estudio de Torah bastante avanzado. Y ahora hablando de la Sefirot, se me venía a la mente eso, que quizás entiendo que te representa nuestra cabeza en algún sentido. Sí. Jochma, nuestro corazón. Pero tiene que ser el corazón de la mano con una cierta sabiduría, y Binah lo mismo, el entendimiento. Quizás eso es una pregunta que me surgió ahora, quizás eso es lo que falta para que los que tengan ese velo se les caiga, digamos, puedan ver más allá. Sí. Vas a tener que repetir tu pregunta porque te perdí por unos segundos. Con respecto o sea, se me viene una pregunta en base a lo que se habló en lo anterior y lo de ahora, con respecto a las clipot que tienen algunos de nuestros hermanos. Entiendo que te representa nuestra cabeza en cierta forma, como nuestro corazón, pero va con cierta sabiduría, cierto entendimiento, son un montón de cosas. Y me preguntaba que quizás eso podía llegar a ser
el velo que puedan llegar a tener las personas que lo tengan por falta de aprender esto, digamos, que estamos viendo ahora. Exactamente, exactamente. Lo que está pasando a nuestros hermanos es lo que Hazal nos advirtió a, a evitar. La filosofía griega, la visión griega. La vela es la mezcla del conocimiento de la Torá y el conocimiento griego. Entonces, ellos están pensando de manera lógica. La Torá no es lógica. La Torá es una red de muchas cosas. Entonces, ellos miran al mundo de exilio y dicen, bueno, yo sé que dice la Torá, pero quiero hacer lo que me va a beneficiar ahora, en este mundo, en esta realidad. Y una vez pensando así, se cierran los ojos. Se van a Beit Midrash para estudiar justo esto, pero la vela es el mundo de exilio se ha hecho más importante para ellos, más grande que la Torah. El mundo de la Torah es como un sueño. Un día el Mashiach va a venir, un día habrá Olam Abba, para, ni lo creen. Hay personas que tampoco creen en Dios, pero están en Beit Midrash, pero no creen en Dios. No tienen una relación con Hashem. Rezan porque es algo que deberían hacer. Porque esa vela de que el mundo del exilio es mucho más importante ahora que lo venidero. Y según mi entendimiento, también la falta de enfocarse en las profecías, en los profetas. Porque muchos quieren estudiar la Parshat de esta semana, compartir sus conocimientos con otros. Todos quieren ser rabinos, pero consultar los profetas y estudiar sus palabras, muy pocos hacen eso. Y el alma de la Kabbalah o la manifestación de lo cabalístico está en la profecía. Los profetas hablaban pura Kabbalah. Y recuerdo teniendo una discusión con mi ex rabino, él nos preguntaba, ¿qué es profecía? ¿Qué es ser profético? ¿Y cómo podemos ser más proféticos en nuestros tiempos? Y yo le contesté diciendo, tenemos que volver al nivel de Parshat en cuanto a las profecías. Entender las palabras hebraicas, la gramática, la poesía, el lenguaje. Repetir esas palabras para que tomen lugar en nuestros corazones. Y en hacer eso o por hacer eso, estamos volviendo a la realidad, la escuela de profecía, cuando el Hashem daba su espíritu de Nevuá a los profetas y comenzaron a hablar cosas sin parar. Ya no estaban hablando sus propias palabras. El Hashem hablaba a través de ellos y hablaban cosas sin límites, sin parar. Todo lo que el Hashem quería que Israel sepa. Entonces, el Israel de hoy no puede recitar ni una frase de los profetas, porque lo que tiene en mente es lo que le enseñó su rabino, y repito lo que le enseñó su rabino. No ha descubierto por sí mismo las joyas que son las palabras escritas en Nevi'im. No sé si tiene sentido. Sí, de hecho mucho, porque yo estudié un poco de Kabbalah con un maestro que se llama Albert Goslan, Ujú. y algo que rescato mucho de él, que él decía mucho, no me crean a mí, vayan y estudien, pruébenlo ustedes, y creo que eso es lo que usted está diciendo, a lo que se refería.
Amén a eso, amén a eso. No es quedarse con lo que a uno, digamos, le enseñan sin sacarle mérito ni nada a la persona que te está enseñando, pero uno también tiene que, de alguna manera, verificar, digamos, estudiando uno mismo. Eso es lo que yo Exacto. creo. Muy buena, muy buena aportación esa, muy buen punto. Y ese, ese acto de leer por ti mismo y repetir lo que uno está leyendo, internalizar lo que uno está leyendo en hebraico o en hebreo, te hace existir aquí en el nivel de Keter. Porque lo que tuvo el Hashem en mente, tú estás creando en ti mismo. El Hashem envisionó palabras, letras y creó al mundo. Tú estás en ese estado de meditación leyendo. ¿Sabes cuánto tiempo yo llevé memorizando Salmo capítulo 1, verso 1, un solo verso? Meses. Un solo versículo, meses. Porque cuando lo recito, yo quiero ver las letras en llamas del Hashem. Así que el judío de hoy no pasa mucho tiempo alimentando su propia alma. Siempre consulta a un rabino: hey Rav, ¿qué quieres para mí? ¿Tienes Davar Hashem? Escucha Davar Hashem, amén, y se va a trabajar. Y luego siente falta de la Torah, vuelve al Beit Midrash. Alguien tiene Davar Hashem, pero no pasa momentos íntimas con el Hashem. En Shira Shirim, el escritor, que no es Shlomo, dice algo muy profundo. Capítulo 2, creo, que el rey me llevó a sus atrios. En otras palabras, Ein Sof llevó a la Shejinah al lugar santísimo del templo para estar juntos. Al mismo tiempo, en estos días de la salvación, de la redención final, el Hashem está acercando a Israel en Galut y nos va a traer y llevar por dentro del lugar santísimo junto a su Shejinah. Entonces, cuando habla de eso, Shir Ashirim, esa metáfora es una realidad que tenemos que crear en nuestras casas. Cuando tú abres la Gemara, Talmud, Tanaj, lo que sea, las palabras que leamos o que tú lees tienen que dejar de ser palabras en tinta, tienen que ser palabras en llamas. Imaginarlas como fueran en llamas, como estuviesen en llamas, para internalizar el poder de la Torah, la llama que es la Torah, para que luego cuando hablas, las personas pueden ver, esa persona, ese judío, está en ese nivel, está vinculado al nivel Keter. De verdad tiene Jochma, de verdad tiene Bina, de verdad su corazón está en un buen lugar, tiene Da'at, el corazón. Y claro, por dentro de cada sefirá hay un mundo. ¿Qué significa esto? Significa que al lograr crear un espacio donde Ein Sof y su Shejinah puedan residir contigo en tu casa, y estás estudiando de tal manera que las palabras vuelven a ser kelim, cuencos. ¿Cómo son kelim en español? Recipientes. Recipientes con aceite, con shemen y llamas. Tú estarías en ese momento casi al nivel de Hashem. No serás Hashem, pero estás alcanzando el lugar donde está el Santísimo, el lugar santísimo. Normalmente llegamos a ese lugar por recitar Shema,
por repetir el Shema, pero a través del estudio también se puede. A través de la oración y el Sidur, las oraciones del Sidur se puede alcanzar ese nivel, pero yo soy de la opinión de que el judío de hoy día tiene que volver a lo básico, crear un tiempo, apartarse del mundo, de su familia, del Beit Knesset, estudiar por sí mismo en casa las palabras del Hashem, que sean vivas en su propia mente, en su propio corazón. Bueno, Baruch et Shem Adonai Leolam Baed. ¿Algún comentario final? Interesantísimo. Así es, así es. De Qué esa manera. privilegio poder aprender esto en estos tiempos y entre tantas, como estabas mencionando, de tantas filosofías, tantos conocimientos, aprender esto es, no sé, no tiene palabras, no tiene explicación. Es muchísimo. Exacto. A mí no me importaba ser judío reformista, no juzgo a los judíos ni las denominaciones diferentes, pero aprendí en Sudáfrica, frecuentando la sinagoga reformista, que a un cierto grado la filosofía griega, esa vela, cubre a muchos ojos. Y me alejo de juzgar a las personas, no juzgo a nadie, pero así es, así es. Y yo escuchaba a un rabino diciendo que hay una sola manera de ser judío y es ortodoxo. Yo dije, ¿en serio? No pienso que sea así. Ahora sí estoy de acuerdo. Incluso tengo tendencias de ser jaredí, pero no voy a ser jaredí. No quiero ser mecubal, pero al menos yo reconozco que sí, esas filosofías de la universidad son para probar y encontrar un trabajo, pero no para que tengan espacio ni oportunidad para vivir en nuestras mentes. Porque es todo galut, es todo exilio. Bueno, amigos, Shavua Tov, les agradezco por ser parte de este estudio y no sería lo mismo estudiar la Torah sin ustedes, así que muchas gracias y lo mejor para la semana. Sí, sí, sí. Estaría bueno. No sé si Darío se quiere prender. Nosotros estamos antes de eso de las 3 por ahí, 3:30 estamos estudiando. Sí, yo sí. Me anoto. Está muy bueno esto. Ok, fantástico. Fantástico, nos veremos la próxima vez. Creo que la próxima vez seguiremos con Shira Shirim, capítulo 2 de Shira Shirim y la segunda parte de Sefer Yetzirah. Bueno, vamos a cubrir todos los sefirot que faltan y después vamos a entrar dentro de cada sefira individualmente y descubrir los mundos que hay, etc. Okay. Hay algo muy curioso Sí. a nivel personal que me ha pasado, Uh-huh. que claramente es algo del creador, esto que está pasando a nivel personal, es que yo, dentro de lo poco que más o menos estudié de Kabbalah, hay algo que no lo estudié muy a profundidad, que justamente es el tema de la Sefirot,